The following content depicts found footage, audio recordings, and assembled files. The events, locations, and individuals depicted are fictional to ensure anonymity. Viewer discretion is advised. Share your experiences and reactions in the comments. They may be used in future studies of unexplained phenomena. El espejo en la sala de preparación. Entré en la funeraria, sintiendo el peso de mi propia inquietud. El aire estaba cargado con un matiz metálico, mezclado con el tenue y empalagoso olor del formaldehído. Cada paso resonaba sobre los suelos crujientes, como si el edificio mismo murmurara advertencias que apenas podía oír. Era el nuevo interno, pequeño y nervioso, entre el personal que se movía con una confianza que yo no poseía. Susurros flotaron desde el tanatopractor principal mientras pasaba. «No mires demasiado tiempo al espejo», dijo uno, casi en un susurro. Otro sonrió con malicia, pero no, lo corrigió. Asentí educadamente, aunque no entendía por qué un simple espejo merecía tal precaución. Aún así, la inquietud persistía, retorciéndose con cada respiración que tomaba. Desempacé mis herramientas en silencio, las sombras de la sala de preparación presionando cerca. El espejo se alzaba en la pared del fondo, enmarcado en madera ornamentada y envejecida. Aparté la vista, fingiendo no notarlo, pero una parte de mí quería mirar. Cuando el sol se hundió detrás del edificio, me di cuenta de que ya había estado pensando más en el espejo que en cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, la curiosidad me devoraba. Pregunté a uno de los empleados mayores sobre el espejo. Sus ojos se oscurecieron. «Los muestra antes de que lleguen», dijo simplemente. «Algunos de nosotros lo hemos visto. No todos sobreviven a la visión. Lo estudié desde la distancia. El vidrio era viejo, ligeramente deformado, reflejando la luz de maneras peculiares. Su marco era enorme, tallado con patrones desgastados por las décadas. Traté de descartar sus historias, atribuyéndolas a mentes cansadas, en un lugar solitario y sombrío. Sin embargo, al pasar junto a él, sentí que el aire cambiaba, como si la sala misma contuviera la respiración. Algunos compañeros se rieron suavemente de mi escepticismo. «Ya verás», murmuró uno. «O tal vez te verá a ti primero». Me reí con ellos, aunque el sonido me supo amargo. Algo en el espejo llamaba a una parte de mí que aún no había reconocido, a una parte que quería mirar, a pesar de las advertencias. Tarde esa noche, la funeraria vacía y silenciosa, limpiaba instrumentos con cuidado metódico. El eco de mis movimientos sonaba anormalmente fuerte. Mirando hacia el espejo, noté su superficie más oscura que antes, absorbiendo la tenue luz de la sala. Me recordó al agua profunda, quieta e impenetrable. Entonces la vi. Una mujer, vestida enteramente de negro, de pie detrás de mí en el reflejo. Me quedé inmóvil. Mi corazón latía con violencia. Me giré. Nada, solo la sala vacía me devolvía la mirada. Parpadeé, convencido de haberlo imaginado. Pero la imagen persistía, tenue e imposible, como si el espejo se negara a soltarla. El resto de la noche transcurrió en un silencio sofocante. No pronuncié palabras, solo pude quedarme con mi propia tensión, el temor enroscándose lentamente en mi pecho. Por primera vez, sentí que el espejo no era solo cristal, estaba mirando. La luz de la mañana se filtraba en la funeraria, aunque hacía poco por suavizar las sombras. La sala de preparación olía más fuerte de lo habitual. Un cuerpo había llegado durante la noche. Una anciana, vestida enteramente de negro. Se me encogió el estómago al darme cuenta de que era idéntica a la figura del espejo. El personal se movía a su alrededor con indiferencia practicada. «Sucede», murmuró uno. «El espejo los muestra antes de que vengan». Mi escepticismo se tambaleó, sustituido por una inquietud que ya no podía negar. Me temblaban las manos mientras llevaba instrumentos a la mesa de preparación, medio esperando ver su reflejo. Aunque intentaba,
no mirar. El espejo se alzaba en el rincón, silencioso, absorbiendo la luz tenue. Podía sentirlo observando, paciente y sabio. Ese día aprendí que el folclore era más que un cuento, y que el espejo no era aleatorio. Algo en él elegía que mostrar, y yo estaba aprendiendo lentamente a temer sus elecciones. Los días se desangraban en noches. Comenzaron a aparecer vislumbres sutiles, una sombra detrás de mí, una mano apoyada suavemente contra el cristal, un rostro medio oculto en la oscuridad. Cada reflejo desaparecía al girarme, solo para coincidir horas después con la llegada de un cuerpo. Empecé a llevar un cuaderno secreto, registrando lo que veía, números, fechas, descripciones. Cada entrada reforzaba una verdad escalofriante. El espejo era deliberado, no era aleatorio, elegía, y yo era su testigo. El sueño se volvió fragmentado. El miedo se me aferraba, visceral e implacable. Incluso cuando la sala estaba vacía, sentía ojos sobre mí. Mi reflejo ya no parecía mío. Era un portal, un preludio de lo que estaba por venir. La paranoia se asentó en mis huesos. Evitaba el espejo, pero una atracción silenciosa me devolvía a él en una noche. Mientras permanecía cerca de los instrumentos, un leve golpeteo resonó desde el cristal en mí. Quedé inmóvil. Mi corazón retumbaba en mis oídos. El reflejo se desplazaba, distorsionado, persistiendo incluso después de que yo me apartara. Susurré una oración en voz baja, buscando alguna pequeña protección. Pero el espejo me traicionó. Reflejaba labios moviéndose, susurrando palabras que no eran mías. Retrocedí, temblando, sintiendo un peso frío asentarse sobre mi pecho. El espejo aguardaba paciente y implacable. El silencio llenaba la sala, pero la inquietud permanecía, enroscada y sofocante. Lo que fuera que quería de mí, no sería negado. Capítulo 7. Punto de ruptura. Acorralé a mi supervisor en un raro momento de calma. Su rostro estaba grave, las sombras profundizándose bajo la tenue luz. Ha estado aquí desde antes que el edificio mismo, confesó. Su voz era baja, temblando con algo que no pude nombrar. Habló de antiguos empleados que lo llamaban portal de la memoria, mostrando no el futuro, sino lo inevitable. Tragué saliva, las palabras hundiéndose como piedras en mi pecho. Se inclinó más cerca. El único consejo, dijo, es nunca verte dentro de él. Asentí, aunque el miedo se agitaba en mi estómago. Cada noche sentía su atracción, una orden silenciosa. El espejo ya no era una herramienta de observación, era una fuerza que exigía atención, una presencia de la que no podía escapar. Esa tarde evité su superficie, aunque mi mente repetía la advertencia sin cesar. Inquieto, me quedé de nuevo hasta tarde. La sala de preparación estaba vacía, pero el espejo parecía vivo, más oscuro, absorbiendo la tenue luz. Mis pasos se hicieron lentos, atraídos hacia él, a pesar de mi terror. Y allí estaba a menos N, o un desconocido esta vez, sino mi propio cuerpo tendido e inmóvil sobre la mesa del depósito. El corazón me martillaba, la respiración se me cortó en la garganta. Retrocedí tambaleándome. El pánico surgió, una ola incontrolable. El tirón del espejo era irresistible y a la vez horrendo. Corrí, negándome a mirar atrás, sintiendo el peso frío de la inevitabilidad presionándome el pecho. Me derrumbé en el pasillo, temblando. Consciente de que el reflejo era paciente, esperaban esa noche. El sueño me eludió por completo, y el recuerdo de mi yo reflejado acechó cada sombra. A la mañana siguiente, la sala de preparación estaba cerrada desde dentro. Mis compañeros golpeaban la puerta, el pánico en sus ojos. Cuando la rompieron, yo yacía sobre la mesa del depósito, pálido, inconsciente, vivo, pero frágil. Mientras me recuperaba lentamente en los días siguientes, me sentía más débil con cada momento. Cada mirada hacia el espejo me drenaba algo vital, como si reclamara parte de mí. Lo evitaba cuando podía,
pero la atracción permanecía, implacable. Ahora, cuando paso frente al espejo, no veo ningún reflejo en absoluto. Está esperando, paciente y silencioso, a que yo lo iguale. La puerta que nunca se cerró. He trabajado en la funeraria familiar durante años, el tiempo suficiente para conocer cada crujido y cada sombra. Los pasillos están tranquilos la mayor parte del tiempo, con el tenue olor de los químicos de embalsamar flotando como un huésped indeseado. Esta noche, mientras avanzo por el estrecho corredor, noto la vieja puerta de madera al final, la que todos llaman la puerta que nunca se cierra. El personal siempre ha bromeado sobre ella, afirmando que los espíritus la usan para seguir a los cuerpos hacia el otro lado. Me he reído de esas historias incontables veces, supersticiones, nada más. Sin embargo, al pasar junto a ella, estando solo, escucho un leve crujido, casi imperceptible, como si la puerta suspirara en la oscuridad. Me detengo, esperando que alguien salte para asustarme, pero el pasillo permanece vacío. Mi escepticismo flaquea por un brevísimo instante. El sonido se repite, más suave ahora, provocando mi atención. Me encojo de hombros y continúo con mi ronda, aunque un pequeño nudo de inquietud se forma en mi estómago. Los días pasan en un ritmo monótono y repetitivo. Limpiar, catalogar, preparar ataúdes, rituales que apenas cambian. Sin embargo, la puerta parece burlarse de la monotonía. Siempre allí, al final del corredor. A veces sorprendo a un colega mirándola fijamente, murmurando se está abriendo. Otra vez escucho el chirrido de sus bisagras, en momentos de silencio. Una corriente sutil rozando mi cuello. Intento convencerme de que es el viento o mi imaginación. Aquella noche tormentosa, las calles se inundaron, obligándome a dormir en el sofá gastado de la recepción. La lluvia golpea contra las ventanas, interrumpida por el retumbar distante de los truenos. Y entonces, inconfundible, la puerta comienza a moverse, un sonido lento y repetitivo, abriéndose y cerrándose, resonando a lo largo del pasillo vacío. Mi pulso se acelera, pero me digo a mí mismo que es la tormenta. La curiosidad y el temor me empujan a enfrentar la puerta. Está entreabierta, aunque recuerdo haberla cerrado con llave. Me asomo en la sala, está vacía, apagada y sin vida, pero huellas húmedas se extienden desde la puerta hacia el corredor, brillando bajo la tenue luz. Mi mente racional busca una explicación. Alguien debió haber pasado, tal vez un conserje, pero el pasillo está desierto. Horas después, llegan noticias a Nun. Accidente grave ocurrió en la autopista esa noche. Múltiples víctimas. Mi inquietud crece. La coincidencia es un consuelo demasiado frágil. Los susurros de mis compañeros resuenan en mi mente. La puerta del pasaje, la superstición de la que antes me reía, ahora se siente como una advertencia. No logro sacudirme el helado temor al imaginar a los espíritus moviéndose en silencio a través de aquella vieja madera inflexible. Los movimientos de la puerta se volvieron más frecuentes. Incluso cuando la cerraba con llave, al regresar, la encontraba entreabierta, con sus bisagras gimiendo suavemente. Mis colegas se encogían de hombros al verla abierta, murmurando, vendrán más cuerpos. Intenté reír, pero un nudo se apretaba en mi pecho. Comenzaron a reaparecer huellas, a veces húmedas, a veces con leves marcas de quemaduras que me revolvían el estómago. Empecé a notar sombras que parecían permanecer más tiempo del debido, corrientes frías, rozándome la nuca. La atmósfera de la funeraria se sentía más pesada, opresiva. Una noche, agotado, soñé con el corredor. La puerta estaba completamente abierta, y de su interior fluían susurros, ininteligibles, pero urgentes. Me desperté sudando, con cada instinto gritándome que algo me observaba. Impulsado por la inquietud, intenté tomar el control. Probé cerraduras, cadenas y vigilias constantes, pero la puerta siempre se movía. Los fenómenos sutiles se multiplicaban,
sombras fugaces cruzaban el pasillo. Bolsas de aire helado me seguían, y lamentos apagados resonaban débilmente desde la sala. Un compañero relató incidentes de años atrás, historias de cuerpos que llegaban inesperadamente, ruidos extraños, incluso figuras borrosas vistas cerca de la puerta. El pasado oscuro era insinuado, pero nunca explicado del todo. Tarde esa noche, atrapé una silueta reflejada en la estrecha rendija de la puerta, el tenue contorno de una figura. Mi corazón se aceleró. Allí no había nadie. El pensamiento racional vaciló, sustituido por el pavor. Las circunstancias me obligaron a pasar otra noche solo en la funeraria. La tormenta afuera reflejaba mi propia ansiedad. La puerta se abría repetidamente, cada vez más fuerte, casi violentamente, como si exigiera atención. Pasos resonaban desde la sala hacia el corredor, rítmicos, como una procesión que marchaba en silencio. Intenté calmar mi mente, pero la realidad comenzó a difuminarse. Un grito silencioso surgió desde detrás de la puerta, rozándome al pasar, invisible, pero innegable. Retrocedí, tambaleándome, sintiendo a la vez parálisis y una atracción irresistible por mirar. El aire se volvió más denso, más pesado, saturado de algo invisible. Mi pulso martillaba mientras el corredor se oscurecía, las sombras retorciéndose en las esquinas. Y comprendí que ya no podía descartar la presencia de la puerta como una simple superstición. Sabía que ya no podía evitarlo. La puerta se había convertido en una obsesión, y esa noche la enfrentaría de lleno. Mis manos temblaban mientras me acercaba, la luz tenue proyectando sombras alargadas por el corredor. El familiar crujido de sus bisagras sonaba más fuerte que nunca, acompañado por susurros que giraban a mi alrededor como un viento helado. Corrientes frías me atravesaban, erizando mi piel. Aparecieron huellas frescas, húmedas e innegables, extendiéndose desde la puerta hacia el pasillo. Mis colegas llegaron justo a tiempo, sus ojos abiertos, asintiendo como si confirmaran la presencia que tanto habíamos negado. Y entonces, a través de la estrecha rendija, los vislumbré múltiples figuras fantasmales, borrosas, de pie, en silencio. Y sin embargo, conscientes de mí, el aliento se me atascó en la garganta, pero no pude apartar la mirada. La verdad pesaba con fuerza sobre mí. Revisé viejos registros y relatos en susurros. Cada vez que la puerta se abría, un cuerpo llegaba a la funeraria. Accidentes, muertes, llegadas repentinas, todo coincidía con los movimientos inquietos de la puerta. La realización me golpeó con claridad helada en esta puerta. Era un conducto, un pasaje para los espíritus, no una simple superstición. El miedo se mezclaba con una fascinación perversa. Sentía culpa por haber desestimado las advertencias, y asombro por el poder contenido en la vieja madera. Tarde esa noche, la estrecha reflexión en la rendija de la puerta reveló una figura solitaria, moviéndose de manera independiente de su contraparte corpórea. Mi pulso retumbaba mientras luchaba por comprender la realidad frente a mí. El encuentro final estalló sin advertencia. La puerta se abrió con fuerza de tormenta, sacudiendo el pasillo y haciendo danzar las sombras en las paredes. Formas emergieron brevemente, apenas visibles, pero innegablemente presentes. El personal gritaba o se desmayaba. Algunos recurrían a rituales apresurados, murmurando oraciones en la noche. Yo me quedé paralizado, dividido entre la aceptación y la huida. Lentamente, comprendí que resistirse era inútil. Este lugar, esta puerta, era un nexo más allá del control humano. Respiré hondo, dejando que la realización se asentara, y por primera vez sentí una comprensión incómoda. La puerta finalmente se calmó, quedando en un crujido tenue y persistente, como recordándonos que el ciclo estaba lejos de terminar. Incluso en la quietud, supe que continuaría, esperando el próximo pasaje. El funeral, sin invitados,
Llegué a la funeraria justo antes del anochecer. El aire espeso con el olor rancio de productos de embalsamamiento y madera vieja. Mi tío, un hombre pequeño y enjuto con ojos hundidos, había dirigido este lugar rural durante décadas. Me saludó con un leve gesto, ya ocupado preparando el salón. El suelo crujía bajo mis pies, y luces tenues y parpadeantes proyectaban largas y temblorosas sombras por las paredes. Los lugareños susurraban a menudo sobre funerales sin visitantes, afirmando que el alma del difunto se aferraba a los vivos si quedaba sola. Lo desechaba como superstición, un vestigio de antiguos temores, pero un escalofrío frío me recorrió la espalda mientras atravesaba el pasillo vacío. Cada esquina parecía observarme, silenciosa pero acusadora, y el salón se sentía demasiado callado, como si la ausencia de dolientes le hubiera drenado algo esencial. El velorio comenzó solo con mi tío y conmigo. Coloqué las sillas, enderecé las cortinas y alicé el mantel, todo mientras sentía el peso del silencio presionando contra mi pecho. El aire estancado parecía más denso de lo habitual, portando una pesadez casi tangible. Las sombras se alargaban extrañamente a lo largo de las paredes, y corrientes leves me rozaban la nuca sin previo aviso. Luego vinieron los pequeños momentos inexplicables, el suave crujido del suelo cuando nadie se movía, escalofríos repentinos que erizaban los vellos de mis brazos. Por el rabillo del ojo creí ver movimiento, pero al girarme no había nada. La sensación de ser observado crecía con cada hora que pasaba. Entrada la noche, escuché pasos resonar en el pasillo, deliberados y lentos, aunque mi tío dormía profundamente en la oficina. Regresé al salón esperando encontrarlo tan inmóvil como lo había dejado, pero 2 sillas cerca del féretro estaban ahora ocupadas, aunque no hubiera nadie sentado. El cuerpo mismo resistía cada intento de moverlo. Parecía pesar más de lo que cualquier hombre podría razonablemente pesar. Mis manos temblaban, no por esfuerzo sino por inquietud. La atmósfera opresiva parecía espesarse, como si la sala misma estuviera viva y vigilando cada uno de mis movimientos. Mi reflejo en la madera pulida del ataúd reveló algo más que miedo. Capté una sombra fugaz, casi imperceptible. Detrás de mí, la duda mordía los bordes de mi mente. ¿Era fatiga, imaginación o algo completamente distinto? El aire presionaba más cerca, una presencia sofocante que hacía latir mi pulso en mis oídos. Retrocedí, el corazón golpeando, mientras la primera sensación de pesadilla comenzaba a filtrarse en la realidad, susurrándome que quizás no estaba solo. Después de todo, el sueño se volvió un refugio frágil, tenue. Noche tras noche, me encontraba acostado en un ataúd, la oscuridad presionando a mi alrededor. Las sombras se movían con propósito, formas que se acercaban con pasos silenciosos y deliberados. Podía sentir su peso, su mirada, aunque no lograba ver rostros claramente. Solo una sensación de familiaridad, como si hubieran estado presentes en otra vida. El pánico me arañaba el pecho, mi corazón golpeando con cada paso invisible. Las paredes del ataúd parecían carne viva, apretándose, haciendo de cada respiración un esfuerzo. De algún modo, estas visiones nocturnas reflejaban la soledad del velorio en él, silencio opresivo, la sensación de ser observado, el peso inquebrantable de los muertos. Cada despertar me dejaba empapado en sudor, con un frío persistente en la piel. La habitación a mi alrededor, inquietantemente inmóvil, pero con la presencia innegable de algo que permanecía. La luz del día no traía consuelo. Las sombras se quedaban más tiempo del debido, extendiéndose por habitaciones vacías, como dedos que me alcanzaban. Susurros resonaban apenas comprensibles, moviéndose por las esquinas con intención. Objetos pequeños cambiaban levemente cuando no los miraba. Las puertas crujían en bisagras inmóviles. Mi tío desestimaba estos incidentes con un encogimiento ausente de hombros, atribuyéndolos a mi imaginación.
pero no podía negar el patrón creciente. Cada hecho inquietante se ataba al recuerdo del velorio solitario. La ansiedad cavaba más hondo. Una tarde, al girar, creí ver en la esquina del salón una figura nun, hombre, tenue e indistinto, sonriéndome desde las sombras. El aliento se me cortó. El reconocimiento fue inmediato, pero esquivo. Me recordaba a alguien que había conocido, pero no lograba ubicarlo. Mi pulso se aceleró, mientras la sensación de ser vigilado se intensificaba. Rehice los pasos del velorio, esperando que la racionalidad ofreciera alivio. Las sillas, la mesa, el ataúd, todo parecía sutilmente alterado respecto a mi memoria, alineado con las distorsiones inquietantes de mis sueños. Una corriente rozó mi cuello, donde no había ventanas abiertas. El aire pesaba sobre mis pulmones. Cada crujido, cada susurro lejano, reflejaba las visiones nocturnas. Las esquinas del salón parecían vivas, inclinándose hacia mí, conscientes de mi escrutinio. El peso opresivo de la presencia era innegable, sofocante en su intimidad. Lentamente, una comprensión se asentó como una piedra. El funeral solitario no era simple superstición. Había sido un conducto, un puente, conectando el mundo de los vivos con algo que se aferraba y observaba, quedándose atado por el aislamiento de aquellas primeras horas sin sueño. Mis manos temblaban mientras la verdad se hundía. El silencio del salón ahora, un aviso más que un consuelo. Dormir no era refugio, solo un portal al ataúd que conocía demasiado bien. Yacía en su estrechez, la oscuridad presionando mis párpados, las sombras acercándose. Las figuras invisibles se movían con propósito deliberado, cada paso resonando contra las paredes diminutas del ataúd. El pánico giraba dentro de mí, mi respiración superficial, el pulso retumbando. Entonces, a través de la oscuridad, lo vi en un hombre anciano, inconfundiblemente el mismo del velorio solitario. Sus ojos brillaban con una sonrisa conocedora, distante y a la vez íntima, como si hubiera estado esperando. A su alrededor, las otras formas sombrías se acercaban, atraídas por su presencia. La impotencia me invadió. No podía moverme, no podía gritar. El ataúd se convirtió en jaula, un recipiente para fuerzas que no comprendía. El límite entre sueño y realidad vacilaba, y una certeza fría se hundió en mí. No estaba simplemente soñando. Lo que se había puesto en marcha durante aquel funeral solitario me arrastraba hacia el mismo destino ineludible. El aire se espesaba, tangible y sofocante, sombras extendiéndose a través de las paredes de la habitación. El ataúd bajo mi cuerpo ya no pertenecía solo al sueño. Su peso presionaba mi pecho como consciente de mi resistencia. La figura anciana guiaba a los extraños que se acercaban, sus formas solidificándose y luego desvaneciéndose, borrando la línea entre pesadilla y vigilia. Cada sentido gritaba peligro, cada músculo se paralizaba. Intenté despertar, forcejeando, jadeando, pero mi cuerpo se negaba, atado a las visiones con una crueldad inevitable. La presencia era total, omnividente. El miedo se mezclaba con la comprensión. A la soledad del funeral había abierto una puerta, un conducto. Las fuerzas que vislumbraba no estaban atadas a la muerte, ni a los sueños. Se movían, observaban, esperaban. Cuestionaba cada sonido, cada sombra en la habitación. Inseguro de si aún estaba en el mundo despierto o ya cruzando a otro reino por completo. Desperté de golpe, el corazón martillando, empapado en sudor, pero la habitación estaba en silencio. Sin embargo, algo permanecía, en una huella, sutil pero inconfundible, la opresiva conciencia de que me habían observado. La sonrisa del anciano en los sueños, a la vez reconfortante y aterradora, persistía en mi mente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un reconocimiento de que ciertas cosas habían cambiado irreversiblemente. Mi percepción de la vida y la muerte se había alterado. La soledad de aquel funeral había dejado una marca indeleble. Me moví con cautela por el salón,
notando el frío tenue, las sombras inmutables. La superstición ya no era solo superstición. En algún lugar, más allá del velo, los muertos permanecían atados por el aislamiento, observando, esperando. El peso de aquella noche quedaría conmigo para siempre. Un horror silencioso que no terminaba, un ciclo persistente que quizás nunca me permitiría descansar plenamente de nuevo.